Muy bien. Bueno, cuéntenos primero para que las personas que nos están viendo sepan de qué se trata la educación básica alternativa, por favor. Se trata en el seminario justamente de visibilizar un tipo de educación, una modalidad de educación que ocupa un lugar muy secundario en el interés tanto del Estado como de la sociedad, porque se trata de las personas que no pudieron continuar sus estudios en el momento apropiado, en el momento oportuno, y que a través de esta modalidad entonces se intenta que puedan concluir sus estudios primarios, sus estudios secundarios, poder obtener su certificación para poder entonces entrar al mundo laboral de una manera igual que la de cualquier peruano o peruana que pudo concluir a tiempo y de manera oportuna sus estudios básicos, ¿De ¿no? cuántas personas estamos hablando que conforman este grupo de peruanos y peruanas que no pudieron concluir sus estudios? Eso es lo dramático, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 8.250.000 personas según los datos que nos da la Encuesta Nacional de Hogares del año pasado, de las cuales solo 220.000 más o menos han podido ingresar a la modalidad y por tanto están en proceso de concluir los estudios, con lo cual estamos hablando de un 2.5% más o menos. Mientras tanto, el resto de esta población continúa abandonada y desatendida, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que hacen que precisamente hay un número relativamente reducido de personas frente a más de 8 millones de personas, de peruanos y peruanas que no han podido acceder a este tipo de educación, a esta modalidad de educación? ¿Qué factores hay? Yo creo que son varios, ¿no? Este tipo de problemas tan dramáticos, tan grandes, tan inmensos, no se reducen a una causa. Yo creo que en primer lugar mucha gente no tiene tiempo o no tiene posibilidad de poder orientar parte de su disponibilidad en su horario o en su agenda semanal a recuperar sus estudios, a poderlos concluir. No tiene porque está trabajando, porque tiene que llevar el pan a la casa. Recuerde que muchas de las personas que están en este momento han quedado fuera del sistema educativo, pues son madres, son señoras que se dedican a mantener el hogar, muchas veces son madres solteras, muchas veces están abandonadas. Entonces, ¿en qué tiempo pueden ellas utilizar para poder recuperar esos estudios? Pero por otro lado, también es verdad que el Estado no ha hecho lo suficiente y la sociedad tampoco, como para ver de qué manera podemos llevar a todas las personas que están en este momento con ese tipo de deficiencia, bajo modalidades nuevas, innovadoras, las posibilidades de poderlas incorporar al sistema educativo, que puedan ellas concluir sus estudios como lo han hecho los demás. De pronto, plantear propuestas que sean atractivas para este grupo de personas, porque estamos hablando, usted me señalaba, en su mayoría de adultos o adultos mayores. Hay también adolescentes, en fin, que han dejado sus estudios por X razones, pero la mayoría son personas ya adultas, ¿cierto? La mayor parte de ellas sí, sobre todo en el campo. Son señoras. Ayer me encontraba y estuve en Bambamarca precisamente incorporando a la red de Fe y Alegría a un SEBA que ya existe desde los años 80, un SEBA que llevan las religiosas del Sagrado Corazón y que han decidido ellas que se incorporen a la red. Entonces estuvimos ahí en Bambamarca firmando el convenio, en fin. Bueno, eso me dio la oportunidad de hablar con algunos de los alumnos y alumnas del SEBA. Se llama SEBA Alcides Vázquez, en honor precisamente a uno de los campesinos ronderos que estudió ahí, que murió muy pronto. Bueno, pues la señora de alrededor de unos 60 años me contaba su historia, de cómo es que ella había vuelto a los estudios cuando ya había podido criar a todos sus hijos, cuando ellos ya se habían autonomizado, cuando ya se habían colocado en la vida, y ahora por fin puede cumplir el sueño de toda su vida de poder concluir, ¿qué? La primaria. La primaria. Y después tendrá que concluir la secundaria. Pero fíjense ustedes lo que significa eso de voluntad para llevar adelante un proceso que normalmente se realiza en los primeros años de edad y que ella los está concluyendo, los está realizando a esa edad. ¿Con qué escenarios se encuentran, hablando por ejemplo de metodologías, ¿no? de cuestiones que tengan que ver con la didáctica misma al momento de plantear una clase en estos centros de educación básica alternativa? ¿Con qué escenarios se encuentran personas como por ejemplo esta señora de 60 años que usted nos comenta? Claro, eso es gran parte del problema. No hay docentes formados para educación básica alternativa. Entonces, ¿qué ocurre?
que son docentes de educación básica regular, los que normalmente llevan adelante los procesos de educación básica alternativa. Y por lo tanto no tienen en cuenta que es muy distinto educar a un niño, una niña, un adolescente en la edad adecuada, porque dice, de acuerdo a su edad que se están educando en una EBR, que educar a un adulto o una adulta cuando ya están o han pasado esa edad que les hubiera tocado hacer los estudios. Por lo tanto, tiene que tener otro tipo de elementos en juego para poder falta motivar, de capacitación, ¿no? digamos, por parte de estos docentes que se dedican a este tipo de labores. Así es, falta de capacitación. Y parte, por ejemplo, de nuestro seminario, para eso está, es tratar de juntar a la mejor gente que está interesada en este tipo de modalidad, tanto del Estado, va a haber personas que participan desde el Ministerio de Educación o desde diversas UGELs, como de la sociedad civil, ONGs y la misma Fe y Alegría, para ver qué tipo de propuestas podríamos hacer que resulten innovadoras, que resulten atractivas, para que las personas entonces quieran volver a estudiar, no solamente para sacar un título y un certificado, que ya sería bueno, sino para poder llevar adelante algo que es muy importante en la educación, que es el crecimiento de su propia persona. La realización propia. La realización propia. Así es. Estamos hablando, el PEN, el Proyecto Educativo Nacional, habla de que al 2036 tendríamos que lograr la ciudadanía plena de todos los peruanos y peruanas. Pero, ¿qué ciudadanía plena vamos a lograr si 8 millones de personas en este momento no pudieron concluir sus estudios básicos? Tremenda cifra. Claro, tendríamos que tener toda la atención puesta para que efectivamente podamos ofrecerles a esas personas lo que ellas requieren, no solamente para concluir con un certificado, que ya sería bueno, sino también para que se puedan desarrollar plenamente como ciudadanos y como personas, ¿no? Usted nos señala que hay más de 8 millones de personas que se encuentran en esta situación. ¿Cuántos centros de educación básica alternativa existen en nuestro país, que serían finalmente los centros que acogen o acogerían a estas personas, ¿no? Estamos hablando, aunque eso varía también de año en año, de unos 800, 850 CEBAs, centros, pero fíjese, otro dato importante, ¿no? Las personas están ya en el trabajo. Por lo tanto, el trabajo tendría que ser motivador, un elemento muy motivador para poder concluir los estudios. Y sin embargo, de todos ese número grande de centros, de estos CEBAs, solo tres a nivel nacional articulan CEBA con CETPRO, o sea, con lo que podría ser la formación técnico, ¿no? Técnico profesional. Cuando lo lógico tendría que ser que el Estado, la sociedad, le ofrezcan a esta población ambas cosas juntas, tanto la básica alternativa que le permite concluir sus estudios básicos, como los CETPROS que le permiten en todo caso desarrollar oficios básicos también para que se puedan incorporar bien en el campo laboral y de ahí poder seguir a un instituto técnico, a un instituto tecnológico que también es una oferta para este tipo de población. Ahora, ¿se van a abordar temas específicos dentro de este seminario, estos 3 días de seminario? Así es. ¿Cuáles son estos temas? Bueno, tenemos, el seminario está organizado en 2 grandes bloques, ¿no? Por las mañanas tendremos ponencias, algunas están dirigidas desde fuera, a través del Zoom, de Internet, de personas de Venezuela, de México, donde se han desarrollado, más que aquí, estas modalidades y que por lo tanto es necesario poderlas más o menos, bueno, incorporar, ¿no? Aprender de ellas. Y también otras ponencias de autoridades de aquí, tanto del Ministerio como de organizaciones educativas. Y por las tardes vamos a trabajar experiencias concretas que se están desarrollando con determinados grupos de población, porque los CEBAs o la educación básica alternativa está dirigida a grupos de población determinados que son muy diferentes entre sí. Por ejemplo, Fe y Alegría tiene básica alternativa en Piura. ¿Y a quién se dirige? A internos del penal Río Seco. Entonces, eso es un tipo de población. Pero también tiene, y ahora lo va a tener en Bambamarca, población rural, en el campo, que es diferente a los internos. Ahora, ¿estos CEBAs existen en dónde tienen, digamos, mayor presencia? ¿En las zonas rurales o en las zonas urbanas? Y ese es otro problema. Normalmente están en zonas urbanas, hay muy pocos, entre un 5 a 7% en zonas rurales. Siendo así, sin embargo, que la zona rural
que es una zona de alta demanda, Claro. precisamente para este tipo de modalidad. Ahora, respecto al seminario que se va a desarrollar, luego de este desarrollo en los 3 días en los que se van a plantear una serie de alternativas, ¿qué pasa con toda esta información que van a recabar? ¿Hacia dónde la dirigen? ¿Dónde la elevan? ¿Cómo funciona? Lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho con los otros seminarios también. Seminario es como una fábrica, ¿no? Como un taller donde se entran muchos insumos. Aparte de las experiencias, por las tardes vamos a tener trabajo de grupos, precisamente para ir elaborando poco a poco lo que va resultando más innovador, más interesante, más propositivo. Y todo eso debe ir derivando en una publicación que, bueno, luego de todos los materiales y de todos estos insumos se va afinando para que probablemente el próximo año nosotros podamos tener ya lista esa publicación que queremos ofrecérsela al Minedu, al Ministerio, para que tengan un insumo ahí que pueda tener también marcar algún camino que pueda ayudar a fortalecer este tipo de educación, la educación básica alternativa, que es importante. Padre, ¿es un evento abierto? ¿Quiénes pueden participar de esto? Bueno, estamos en una casa de Fe y Alegría que está en Coyique, es un sitio un poco apartado, pero nos hemos querido internar precisamente para poder disponer de más tiempo, para poder laborar, trabajar, en fin. Tiempo de descanso también va a haber, pero básicamente la idea es que los que vayamos ahí, que somos unas 80 personas más o menos, estemos focalizadas en el trabajo de la elaboración de los insumos. Pero al mismo tiempo, los que no pueden ir o los que tienen otro tipo de actividades y sin embargo se interesan, a través del Facebook Live de Fe y Alegría, pueden seguir todas las charlas, todas las ponencias, todos los trabajos en grupo. La página de Facebook de Fe y Alegría. Así es, ahí y pueden seguir. También participar, ¿no? Mandando sus preguntas, sus comentarios, sus insumos. La idea es que esto es abierto. Sin duda, y que participen todos, ¿no? Toda idea es válida y buena en este propósito. Padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que tengan muchos éxitos en este seminario. Mañana empieza, entonces, hasta el viernes 18. Muy amable, gracias. Gracias a ustedes. Hemos conversado con el padre Ernesto Cavazza, director general de Fe y Alegría del Perú. Amigos, tenemos información en vivo, nos indican con nuestro compañero Gregoire